¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra emisión de Controversias. Qué lío que hay en la pantalla. Vos estás viendo, hay una cara ahí, dos, está Julio. Porque estamos inaugurando una nueva forma de comunicación en Controversias después de inaugurar otra nueva forma de comunicación hace un mes y poco, 2 meses, con Controversias Radio. Ahora tenemos programa encarnizado, habrá sangre, habrán lágrimas, todo tipo de bajezas argumentativas, porque va a haber un debate en controversias. Ya me están diciendo que no. No, va a ser una charla amistosa. Vamos a tratar de encontrar algo de picante, si es que podemos encontrarlo por allí. Tenemos a dos de nuestros habituales y queridos columnistas. Aquí está el escribano Bruno Acosta. ¿Cómo estás, Bruno? Hola Nico, ¿qué tal? Hola también para Julio, espero que anden muy bien. Y nuestro enlace internacional, Julio Martino. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, Nico, un gusto estar aquí contigo y con Bruno para eh, eh, conversar y disfrutar juntos de la verdad que vamos a tratar de transmitir en este programa, en un análisis que esperamos responda a expectativas e interrogantes de los oyentes, ¿verdad? Y que incluso nos revele a nosotros mismos un poco más de claridad sobre temas que a veces son un poco confusos, ¿no? Y así es, Julio, bienvenido nuevamente. Hoy, Milei. Pero Milei desde dos perspectivas distintas. Debatimos mucho cómo lo íbamos a presentar, qué ejes íbamos a hablar, porque si hay algo que estamos de acuerdo los tres, es que la política se presenta de forma muy compleja, como para decir, estamos a favor y estamos en contra, esto es bueno o esto es malo. Bueno, capaz que Bruno ahí tiene alguna diferencia en eso último, pero sí es cierto de que el fenómeno Milley no es algo que puramente podemos definir de una forma o de otra. Entonces encontramos que vamos a analizar a Milley en distintos ejes temáticos y vamos a preguntarnos si mi ley en un eje temático específico es un avance para la Argentina o es un retroceso para la Argentina. Y por otro lado, si mi ley constituye una solución para ese problema o no la constituye. ¿Verdad? Son dos ejes distintos, pueden ir compatibles o puede que se separen mucho, ¿verdad? Y vamos a hacerlo con nuestros dos columnistas estrellas en controversias. Yo simplemente voy a dinamizar esto y le voy a abrir la cancha para que arranquen con una apertura. Recuerden los tiempos que manejamos en la previa, muchachos. Bruno, ¿qué te parece si nos das una vista general de tu visión de mi ley en líneas generales, ¿sí? Para arrancar. Gracias Nico. Milei al ser liberal, libertario incluso, al responder y al tener una filosofía que no es buena, que está condenada por el pensamiento tradicional, por la propia iglesia, por estas razones generales, digamos, y después vamos a verlo en particular, no creo que sea una solución, sino que es un problema. Y yo el mensaje que quería dejar en la previa, en este concepto previo, es también el siguiente. Nosotros deberíamos poner todas nuestras fuerzas, no en ilusiones, digamos, no radicar nuestra esperanza en ilusiones, sino poner todas esas fuerzas y esa esperanza para no malgastar esa fuerza en reales alternativas y reales soluciones. Reales, no ilusiones. Un poco esa contradicción entre los términos. Yo creo que mi ley, si nos genera una esperanza, bueno, es ilusoria, porque es un problema por su filosofía, entre otras cosas, y nosotros deberíamos poner toda esa fuerza y toda esa esperanza en otras alternativas, en reales soluciones, que hay que construirlas, eso es cierto también, que hay que construirlas, no es que ya existan. Y entonces me parece que tendríamos que ir por ese lado, poner toda nuestra fuerza en reales alternativas que solucionen verdaderamente, profundamente las cosas y no en ilusiones. Muchas gracias, Bruno. Julio, ¿qué te parece a vos? Mm, Mira, yo
yo quiero enfocar en un anillo un poco más amplio la primera síntesis que quiero hacer sobre el tema, ¿verdad? Primero quiero hablar un poquito de desde qué punto de vista quiero ver a Milei. Y quiero verlo a Milei en función no de lo que nos pudiera convenir a nuestras ideas, no de lo que nos pudiera convenir a los orientales, mira lo que te estoy diciendo. Yo quisiera ver la perspectiva de Milei en función de la Argentina. Si Milei, y creo que es la manera más justa de analizarlo, si Milei va a perjudicar a la Argentina o la va a beneficiar en algo. Y me veo en la necesidad de en esta reflexión introducir una serie de cosas que para mí son muy importantes, porque yo no soy un participante neutral en este tema, como tampoco lo es ninguno de nosotros, porque tenemos un pensamiento y una idea, ¿verdad?, previa sobre todas las cosas. Pero además de un pensamiento y una idea previa, tenemos sentimientos muy fuertes, muy fuertes. Yo lo primero que te puedo decir es que quiero extraordinariamente, profundamente a la Argentina. Yo amo a la Argentina. Tengo una hija que es argentina. Mi primera hija, la mayor, nació en la República Argentina. Es uno de los 3 países donde yo pude vivir y sentí que era una segunda patria para mí. Hay una anécdota que me contó una vez Araujo que a mí me quedó latiendo en el corazón para toda la vida. Araujo es un hombre que reflexiona, que estudia mucho, pero también es una persona, el coronel Araujo, ustedes se habrán dado cuenta, que vive mucho desde el espíritu también y desde los sentimientos, que a veces también no es malo hacerlo. Y me contó una anécdota que para mí pinta un poco este sentimiento que tenemos por Argentina, todos nosotros. Él, como muchos oficiales del ejército uruguayo, han concurrido a hacer cursos de Estado Mayor, de operaciones a escuelas en Brasil, en Chile, en Argentina, porque es un intercambio común y normal entre los ejércitos del Cono Sur, incluso con Estados Unidos o con algún país de Europa. Es normal el intercambio oficial y él concurrió a un curso en Argentina. Y me contó algo que a mí se me ha quedado metido, pero muy adentro, y que cada vez que me acuerdo cuando me lo cuenta, me late más rápido el corazón. Dice que en un evento en particular se cantó el himno nacional argentino en ese curso. Él era el único uruguayo que estaba. Y me contó que él cantó el himno nacional argentino junto a los oficiales argentinos. Así, naturalmente, innatamente él lo hizo, ¿verdad? Y que cuando terminaron de cantar el himno, esta es una anécdota capaz que se enoja Araujo porque yo la cuento, ¿verdad? Pero es tan extraordinaria, es tan maravillosa que yo no quiero privar a los oyentes y a ustedes de contarla. Capaz que por su humildad y porque no quiere contar sus cosas no lo diga. Y que terminó de cantar el himno, terminó el himno y todos los oficiales argentinos lo rodearon, emocionados, a abrazarlo, ¿verdad? Como un camarada más, como un soldado oriental que estaba entre esos soldados argentinos y que compartió el himno de su patria, que además fue nuestra primer patria, la Argentina. Entonces, yo cada vez que me acuerdo de eso me late un poquito más rápido el corazón y entiendo, por eso en este programa tenemos que pensar que nosotros somos hermanos de los argentinos. No hay ningún pueblo más parecido al nuestro. Los problemas argentinos son casi nuestros y los tenemos que ver en función del interés de nuestros hermanos argentinos. Y se me hace una idea que a veces me gusta traerlas y tirarlas. Si en algún triste momento el Uruguay, fíjense las cosas que se me ocurren, qué tontería. Si en algún triste momento el Uruguay perdiera su libertad por lo que fuera y bajo la fuerza que fuera, seguro que argentinos vendrían a ayudarnos a pelear para recuperar esa libertad perdida. Y me gusta pensar que a la inversa los orientales haríamos lo mismo por ellos. Sí, señor. Y a veces me da miedo que los orientales no lo hagamos, ¿sabes? Y a veces me da miedo que no. Entonces Milei, yo lo quiero ver en esa perspectiva. Bien. A favor o no del bien para la Argentina. Me parece muchas gracias, Julio, quedó muy claro. Creo que podemos hacer las dos cosas que plantearon ustedes al mismo tiempo y vamos a hacerlo, de hecho, comenzando con el primer eje. Un eje que voy a presentar como Milei y el globalismo. Y un eje que ha tocado muy bien Bruno, y yo cuando Bruno hacía su programa dije erróneamente que en el análisis que había hecho Julio antes de Milei, él había presentado a Milei como un candidato antiglobalista. Eso Julio no lo hizo.
Lo que sí dijo Julio es que Milei se ha expresado públicamente en reiteradas oportunidades en contra de la Agenda 2030, lo cual es absolutamente cierto, porque así lo ha hecho. Entonces, les presento, Bruno, vas a arrancar tú, Milei y el globalismo. Avance o retroceso, solución o no solución. Los dos ejes para ti, Bruno, te escuchamos. Gracias, Nico. Le digo a los oyentes que en el programa pasado que hicimos con Nicolás, que yo estaba solo, que tocamos el tema de Milei y la Agenda 2030, al final del programa, en los últimos minutos, pueden remitirse ahí porque ahí lo van a tener un poco mejor desarrollado. Yo acá, para no utilizar mucho tiempo, por razones obvias, porque está Julio, voy a hacer un breve resumen. En este caso, Milei no es una solución al problema del globalismo, al problema de la Agenda 2030, y yo presento fundamentalmente tres argumentos. Insisto, los voy a decir rápido y resumidamente. Diana Mondino es la canciller nombrada por Milei, y en entrevista con Oppenheimer, con ese periodista muy famoso de la CNN, que está publicada en su canal de YouTube el 5 de diciembre pasado, ella dice directamente en esa entrevista que su función en el gobierno de Milei va a ser apuntalar la gobernanza mundial, y lo dice entre comillas con esos términos, la gobernanza mundial, y también trabajar en temas que afecten al cambio climático. Nosotros ya sabemos que todo lo que tiene que ver con la gobernanza mundial, el globalismo, el cambio climático son ejes importantes de la Agenda 2030, del globalismo, de los organismos internacionales, etc. Rápidamente después, en un segundo punto, el primer viaje de Milei será ir al foro de Davos. Esto lo publica el Observador el 14 de diciembre pasado. O sea que el primerísimo viaje de Milei es asistir al foro de Davos, y los oyentes seguramente ya saben que el foro de Davos es un foro internacional muy vinculado al globalismo, fundado por Klaus Schwab, este hombre que está muy vinculado al mismo. Entonces, si el primer viaje de Milei es ese, es una prueba bastante evidente de que hay una alineación de su gobierno hacia el tema del agendismo y el globalismo. Finalmente, e insisto que voy rápido, Milei también, a horas de asumir el gobierno, ha dicho que se compromete, que la Argentina se compromete con el Acuerdo de París. Acuerdo de París que quizá también ya lo sepan, está vinculado a todo el tema del cambio climático, del globalismo, el respeto del medio ambiente, que como decía Nicolás en su momento en el programa pasado, es una excusa para implementar políticas antinatalistas, por ejemplo, etcétera, alineado también a la Agenda 2030. Así que estos tres argumentos me parece que son bastante contundentes para afirmar que Milei es una persona, va a ser un presidente alineado al globalismo, a la Agenda 2030, así que hasta ahí mi intervención por acá. Muchas gracias, Bruno. Julio, ¿avance o retroceso? Bueno, mira, hay que ir viendo las cosas concretas. Me gusta porque Bruno ha tocado temas concretos que dan un indicio, pero hay más indicios, no solo eso. Una de las cosas que ha hecho la nueva canciller Mondino es que no ha nombrado embajador ni para Nicaragua, ni para Cuba, ni para Venezuela. Argentina no nombra embajador para ninguno de esos tres países. Después, el tema del cambio climático, sí, claro que es parte de la Agenda 2030, pero no es el único tema que está dentro de la Agenda 2030. Es muy fuerte dentro de la Agenda 2030 el tema de las políticas de género, la política pro aborto, ¿verdad? Y en ese sentido, las cosas que ha hablado Milei son contrarias a eso. ¿Qué me hace sospechar esto? ¿Qué me hace sospechar esto? Que no hay una concesión unificada, ni hay un conglomerado mundialista unificado que actúa que estoy yo con este o no estoy con este, ¿verdad? A ver si me explico mejor, capaz que no me estoy explicando bien. Yo no siento de que, por ejemplo, porque Estados Unidos en el periodo de gobierno de Donald Trump participaba en las reuniones
del 2030, pero le dio más portazos a él y a la OTAN que nunca en la historia de los Estados Unidos al mundialismo, estando Donald Trump, que ha apoyado manifiestamente a Milei. Y tenemos referencias, y hay una simple regla de tres, una simple regla. Si bien Milei no ha sido tan categórico como, por ejemplo, ha sido Giorgia Meloni sobre la Agenda 2030, ni tan categórico como lo ha sido Abascal. Es evidente que tanto Abascal como Giorgia Meloni y otros líderes de esta nueva derecha, o como quieran llamársele, que se opone y que quiere y pretende, y lo dice así, dar una lucha cultural. Entonces, o partimos de la premisa de que hay un frente real y efectivo a nivel global contra ese globalismo que denuncia Bruno, o pensamos que es todo un gran engaño, porque no puede haber otra posibilidad. Nos están mintiendo, es mentira. El reto a los postulados de la Agenda 2030 por parte de ciertos grupos patrióticos de Europa y de América no es real, es mero discurso, y en los hechos no va a terminar siendo más que agua de borrajas, o si es real, y hay una fractura. Y el mundialismo ya no es esa fuerza homogénea que lo controlaba todo, que le dirigía todo, y que esa fractura se expresa en todos los ámbitos de la vida política, cultural a nivel mundial. Entonces, Occidente yo lo veo partido, Bruno, yo lo veo partido. Yo ya no veo un eje de control uniforme en que todo va en esta dirección. Yo veo voces disidentes que están actuando. Muy bien. Con mayor fuerza, con menos fuerza. Y yo no veo a Milei en el bando de Biden, no veo a Milei en el bando de Macron, no lo veo. Yo lo veo en la asunción de Milei, no estuvieron esos. Estuvo Abascal, estuvo Orbán, es decir, estuvo gente que se identifica con una lucha cultural contra la izquierda, contra el globalismo y contra la Agenda 2030. Muy bien, Julio. Así lo han dicho. Muchas Entonces, gracias. que nosotros descartemos, perdón, sí. No, adelante, perdóname, sí. Julio, porque quiero, primero, muchas gracias, Julio, y quiero, Bruno, llevarte, ahora vamos a abrir un poquito, los voy a abrir para que intercambien entre ustedes, pero los voy a dirigir con algunas preguntas al respecto de lo que dijo uno o el otro. Bruno, ¿avance o retroceso? Tú marcaste varios puntos en los cuales claramente Milei está en el marco de la Agenda 2030. Pero Julio marcó otros en los cuales Milei rompe con la Agenda 2030 por primera vez en la historia de Argentina. Aborto, ideología de género, posicionamiento internacional con países apoyados directamente por la izquierda más rancia, que está detrás de la Agenda 2030, por supuesto, también. Y que está alineada con China, por supuesto. Bruno, ¿avance o retroceso? Porque entonces aquí estamos, lo que ilustra Julio es que pareciera haber un avance, por lo menos porque ciertos puntos de la agenda retroceden con Milei. ¿Es un avance? ¿Es un retroceso? Mira, yo te quiero responder eso porque Julio mencionó algunos puntos que yo me temo que tengo otra posición o que quizá la realidad sea otra, porque con el tema del aborto ya lo mencionamos, el tema que él, estoy seguro que no va a cambiar nada con el tema del aborto por su propia ideología, porque lo ha dicho que a lo sumo lo va a plebiscitar y no creo que lo haga, pero esto es una hipótesis claramente. Pero sí hay otros temas que concretamente han salido a la luz en estas pocas horas de su gobierno, que Julio, por ejemplo, dice que está contra la ideología de género, por ejemplo. Entonces, si eso fuera cierto, ¿cómo es posible que en el decreto de ministerios, que fue lo primero que prácticamente él hizo al asumir, luego él hizo este decreto enorme con medidas económicas, pero antes él hizo el decreto sobre los ministerios, donde él redujo cierta cantidad de ministerios y aparte le dio atribuciones a los nuevos ministerios que él creaba? Bueno, en las atribuciones correspondientes al Ministerio de Capital Humano, que le llama así, esto surge del diario Clarín el 12 de diciembre pasado. Las atribuciones del Ministerio de Capital Humano están en el artículo 23 bis del decreto sobre ministerios. En su inciso 16, expresamente, taxativamente, se manifiesta
que al Ministerio de Capital Humano le corresponde promover y desarrollar la educación sexual integral. Esto está taxativamente dispuesto en este decreto sobre ministerios. Entonces, si bien es cierto, como dice Julio, que Milei en su momento, o algunos que lo acompañaban en campaña electoral, se manifestaban contra la ESI, la educación sexual integral, que es básicamente inculcarle a los niños, a los adolescentes, una visión sexual degenerada, por decirlo así, que se entienda. Es cierto que en campaña electoral él se manifestó contra esta, bueno, pero a las pocas horas su gobierno en este decreto le dice que al Ministerio de Capital Humano le corresponde, y la palabra que se usa es promover y desarrollar el tema del ESI. Entonces, ¿hasta qué punto está contra la ideología de género si una de sus variantes o de sus concreciones es la ESI en la Argentina? Entonces, aquí no sé hasta qué punto entonces Milei es contrario, por lo menos en los hechos, a la ideología de género. Gracias, Bruno. Sí, decime, Julio, Nico. ¿qué te parece Dale. a vos? Bueno, en verdad que tenemos muchas incógnitas de futuro con Milei, ¿verdad? Lo que acaba de leer Bruno tampoco expresa claramente una disposición a promover la ideología de género, ¿verdad? Yo no encuentro en esa función, en ese mandato, que ya lo veremos, porque la vida nos lo dirá, ¿verdad? Pero yo recuerdo claramente a Victoria Villarroel criticar duramente a una escuela porque estaban con las banderas LGTB, y que ella les dijo radicalmente en su mensaje que la bandera que tienen los argentinos es la bandera nacional argentina. Claro, tú dirás esto muy emotivo, pero lo que quiero decir con esto es que, claro, cuando hablamos de Milei parece que fuera solo Milei, que todo empieza y termina con Milei y que no hay más nadie en este paquete. Y hay otros. Y Victoria Villarroel es católica. Es católica. Descubrimos con Nico, profundizando en el mismo programa, que no solo es católica, sino que es febrista. De febrista, ¿verdad? Entonces, fíjate que para una mujer que tiene ese pensamiento, no debe ser cómodo estar en un gobierno que pueda promover la educación de género. Entonces, si pasara, y tú tienes razón, Bruno, lo que va a haber es cortocircuito. Y si va a haber cortocircuito, bienvenido el cortocircuito. Exactamente, muy bien. ¿Me explico? Porque de eso se trata, me parece. Se trata de que estamos en el baile y hay que bailar. Y vamos a pelearla de adentro, no de afuera, si se puede. Pues ahí tenemos gente adentro. Y yo te voy a decir otra cosa. Yo no veo que esta muchacha Victoria Villarreal, yo le digo muchacha porque yo ya estoy tan viejo y tiene como 40 años, pobre, ¿verdad? No la veo débil, ni la veo flácida de principios, no la veo cobarde. Yo la he visto enfrentar situaciones muy peliagudas en debates, en situaciones donde no se amilanó, supo contestar, supo sostener sus posiciones. Y yo le tengo una gran fe, Bruno, en que ella hará el cortocircuito si esto no va para donde debe ir. Ahora mismo Milei está en un equilibrio, ya no es Milei, porque tuvo que aceptar a Bullrich, tuvo que aceptar al macrismo, tuvo que aceptar un montón de fuerzas que no eran parte del componente original de él, que están ahí y que están ahí conviviendo. Ahora, lo que nosotros pienso que tenemos que creer es que dentro de ese movimiento hay católicos, hay nacionalistas y hay patriotas por los cuales tenemos que, permítanme que use un término futbolero, hinchar, empujar, no cuestionar. No, es mi idea, ¿verdad? Bien, Julio. Capaz que estoy equivocado. No, está para dar tu idea. En esto no se juega solo con Milei. No se juega solo con Milei. Entonces hay otras fuerzas en la Argentina. Tú me vas diciendo... Julio, por todo lo expuesto, en una palabra, Milei en este tema, globalismo, ¿avance o retroceso?
Julio. Yo pienso que estamos avanzando. Fíjate que estamos dándole un palo derecho a la izquierda global. Bien, Bruno, en una palabra, con todo lo expuesto, Milei, avance o retroceso en esto de globalismo. Lo que pasa que yo ya sabés que yo no me siento cómodo con En una palabra, avance o retroceso. Yo diría que es el mismo problema. Mismo problema, o sea que retroceso. Si nos mantenemos en el problema más tiempo, estamos retrocediendo. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, si querés... Perfecto. Sí. Entonces, ya tenemos ahí dos posturas muy claras. Quiero cambiarlos de eje. Y Julio, te doy la palabra. La política exterior que mencionaba Bruno, a Diana Mondini, ¿verdad? Está bien dicho, ¿verdad? Mondino. Mencionaba ahí Bruno la política exterior y hay un eje, creo que el único eje que hasta ahora ha sido realmente relevante y que se ha sabido, y es el posicionamiento de Milei al respecto del conflicto en Medio Oriente y el relacionamiento con el Estado de Israel. Cierto. Quiero ponerlo en el foco y te voy a dar, Julio, la palabra. Vale, gracias. Yo entiendo que no se sienta cómodo Bruno en dar una definición que no encuadra dentro de lo que él piensa, y yo lo entiendo totalmente, ¿no? Esto es una evolución creativa en una conversación en público, que podríamos tenerla en un boliche, pero la estamos teniendo delante de los muchos o pocos que vayan a escuchar este programa. Y Bruno en lo que dice tiene mucha razón en casi todo. Yo lo único que cuestiono es que hay otras fuerzas. Perdón, un paréntesis. Lo forcé a hacer avance o retroceso porque los dos respondieron solución o no. Hay dos ejes, solución o no solución, avance o retroceso. Para Bruno, Bruno dijo claro que no era solución, ninguna, y vos dejaste, Julio, claro de que hay que avanzar y que dejaste muchos temas claros. Entonces me faltaba ese eje. Sí. Te doy la palabra de nuevo, Julio, perdón. O sea, yo me acuerdo que cuando hizo su programa, Bruno, que yo los escucho muy atentamente su programa, porque eres muy cuidadoso, muy medido en expresar lo que piensa y trata de fundamentarse muy bien. Yo decía, no, que la política es el arte de lo posible, y él me retrucó en un siguiente programa y dice, no, es el arte de hacer el bien común, ¿verdad? Y yo dije, bueno, yo pensé para mí, ni tú ni yo, Bruno, que sea el arte de lo posible al servicio del bien común, de lo posible al servicio del bien común. Y de repente en eso encaja este momento que tiene la Argentina, de lo posible al servicio del bien común. Y en el terreno de Israel, claro, Israel es todo un tema. Yo le voy a decir una cosa, en Israel, si bien ha tenido algunos problemas la Iglesia Católica y la práctica de la religión cristiana, naturalmente el Estado de Israel salvaguarda y permite la práctica de todas las religiones, entre ellas la cristiana, naturalmente, porque ahí está el Santo Sepulcro y la cuna del cristianismo. Y fíjense, el Islam no nos deja hacer iglesias en Arabia Saudita, ni en Irán, no nos deja. Israel sí nos deja, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nosotros confundimos el plano religioso con el plano político. Cosas que no hacen los propios judíos, porque los judíos desde el punto de vista religioso se agarran de la greña con Israel. Y si nosotros confundimos a Israel con el judaísmo, capaz que ahí empieza nuestra confusión general. Entonces, hoy mismo Israel es la punta de lanza en el combate contra el Islam radical. Contra el Islam radical es Israel. Ahora, Israel es una fuerza, un Estado que tiene influencia regional. Yo no puedo confundir a Israel con la plutocracia mundial, porque capaz que ahí empieza nuestro error. Y ahí me parece que cuando vemos ese error, decimos, no, Milei apoya a Israel, Israel es sofato de la plutocracia mundial, y ya está todo el paquete armado. Entonces ahí Milei está mal, pero capaz que Milei está bien en apoyar a Israel, como está bien Meloni, Orbán, Wilder. Julio, ¿es correcto la decisión de Milei de mover la embajada de Argentina a Jerusalén? Fíjate que es lo mismo que quiso hacer, que hizo más bien
Trump lo hizo. Donald Trump, ¿no? Sí. Que movió la embajada. Mira, ¿sabés cómo era yo? Te voy a contar cómo era yo. Yo era de los que creía que había un conglomerado internacional que tenía la capacidad de tener una pata en cada orilla de todos los conflictos. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que el yerno de Hillary Clinton, candidata a la presidencia, sea un judío, y el yerno de Donald Trump, candidato a la presidencia, también sea un judío? Dije, están en todos lados esto. Ahora, ¿son los mismos? ¿Estamos seguros de que hay un gran engaño en marcha y nos están mintiendo? Primero, ¿esta nueva derecha se está equivocando y se está dejando engañar? ¿O esta nueva derecha nos está engañando? Y es parte del mundialismo emboscados. Entonces, yo creo que llegamos a un momento que tenemos que o creer en la realidad que nos está rompiendo los ojos, o nos anclamos en los atavismos de la gran conjura. Muy bien. Que el siglo XX nos hizo girar todo el siglo XX. Y yo quiero traer una cosa sobre Israel que para mí es importantísima, que es la postura que tuvo la España nacional con respecto a los judíos. No sé si estoy en tiempo, tú me dices. 30 segundos, Julio. Bueno, entonces me la dejo para después. Dejala para después, entonces, así Bruno puede dar su postura. Sí. Bruno, ponemos el foco en Israel en líneas generales, como hizo Julio al principio, pero siempre también enfocándolo en Milei. Milei tomó la decisión de mover la embajada de Argentina a Jerusalén y poner a Israel como uno de los principales aliados de la República Argentina. ¿Avance o retroceso, solución o no? Voy a ir al punto, no sin antes decir simplemente, yendo al punto luego enseguida, no me voy a desviar, pero me encantaría decir que el tema que está poniendo sobre la mesa Julio, sobre esto de que si están en todos lados, si no, si están en los dos bandos, si hay una conjura, es un tema exquisito que estaría muy bueno abordar, no sé si ahora o en otro programa. O en otra plataforma que no sea YouTube. Distinta. Ahí está. Sí. Pero igual se puede hablar con delicadeza y no habría problema. Claro. Simplemente dejar constancia de eso porque ya es la segunda vez que Julio lo dice y es un tema interesantísimo. Pero bueno, ahora voy al punto de Milei. Milei y el tema Israel, ¿verdad? Israel hoy en día se define como el Estado-nación judío. Es la definición que se da a la propia Israel. Es decir, el judaísmo, claramente, si se define Israel como el Estado-nación judío, está involucrado, está vinculado a Israel. Entonces, con la mesura que es menester tocar este tema tan difícil, tan hondo, yo incluso creo que tiene cuestiones religiosas, seguro, pero escatológicas, o hasta diría yo apocalípticas, este punto que me exceden completamente, el tema de Israel, el tema de que el pueblo judío esté situado nuevamente en Israel hoy en día, que haya vuelto a esa tierra. Bueno, eso me excede completamente y soy ignorante en esa materia. Pero yendo al tema concreto de Milei y el Estado de Israel, si el Estado de Israel se define de esa manera, como el Estado-nación judío, yo no creo que tengamos que tomar una postura dialéctica o de tener que optar en medio de este conflicto por un bando o por el otro y decir, los musulmanes son esto y esto, son malos para el cristianismo, siempre han sido, entonces voy por Israel. O al revés, Israel o los judíos son malos para el cristianismo, crucificaron a Cristo, etcétera, 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 y lo que pasó luego en la historia, entonces me voy para el lado de Palestina. Creo que es una falsa disyuntiva. La solución no está en un bando ni el otro, sino que está del bando cristiano. Creo que es esa la postura. Y no veo con buenos ojos un gobierno como el de Milei en la Argentina que esté tan hondamente vinculado, personalmente vinculado al judaísmo. Creo que un cristiano, un católico, no puede, si de veras se acuerda y conoce
la doctrina católica de siempre, los evangelios, la doctrina católica. De ninguna manera un católico puede, a pie juntillas, puede estar con un fenómeno judaico, ¿verdad? No puede, no puede. Por supuesto que hay fundamentos para decir, pero también estoy siendo cauto, ¿sí? Pero pensemos que el pueblo judío es el pueblo de Isida simplemente. Es el pueblo que mató a Cristo. Bueno, de ahí en adelante siempre la enseñanza católica, etcétera, ha ido por determinado lado, que es no apoyar en ese sentido, por lo menos de una manera tan abierta, al judaísmo y a Israel. Sí tolerarlo, pero no apoyarlo abiertamente como hace Milei. Y otro capítulo aparte es decir, ¿hasta qué punto podemos decir que para Argentina es bueno un país que nació católico, que es hasta el día de hoy, a duras penas, el pueblo es católico? ¿Cómo podemos estar diciendo que está bueno que un presidente sea declaradamente judío y que tenga, como él propuso, y con esto cierro porque me estoy yendo un poco en los minutos, que tenga como plataforma electoral, por lo menos en el año 21, no la última, porque hay que ser sinceros, no la última del 23, sino una que él subió a su propia página web, Milei, del año 21, que tenga como plataforma electoral el laicismo radical, de quitar todos los símbolos religiosos de las escuelas, de los hospitales, etcétera, ¿verdad? Entonces, no creo con honestidad que podamos estar con Milei en este plano religioso si tiene estas condicionantes. Gracias, Bruno. Muy claro lo expuesto. A mí me surge simplemente como un paréntesis. A Cristo lo estamos matando todos los días. Lo estoy matando yo con mis pecados hoy. Y que Dios apiade de mi alma, ¿no? Hay muchas lecturas teológicas para hacer al respecto de la muerte de Cristo, si bien el dato histórico es el que vos diste, Bruno. Es indudable para nosotros que creemos que Cristo es el Hijo de Dios también, por supuesto. Julio, ¿podemos adoptar una postura equidistante entre Israel y el Islam? Bueno, mira, yo te concedo esto. O sea, el tema es vastísimo. Los primeros cristianos fueron judíos, ¿verdad? Claro. Cristo era judío. Hay muchos judíos que se han convertido al cristianismo. Otros no, que siguen profesando el error, ¿verdad? Que profesan, pues desde el punto de vista religioso, están en el error. Pero yo creo que acá hay dos temas. Uno es el religioso y otro es el geopolítico, el de los intereses nacionales. Y si bien es cierto lo que dice Bruno, el hogar nacional del pueblo judío es Israel, en Israel hay 2 millones de beduinos que son ciudadanos de Israel y profesan el Islam. Y son ciudadanos de Israel y Israel los acoge y los recibe. Y hay muchos cristianos, no en esa cantidad, que son ciudadanos de Israel. Pero la pregunta acá es esta: ¿Israel es una potencia mundial que afecta a los intereses nacionales de nuestras patrias o es una potencia regional que está luchando por sobrevivir en medio de un Islam radical? Esa es la gran pregunta. ¿Israel es parte de un complot o de una conjura internacional o esa conjura y complot internacional se disolvió, ya no existe en los términos que nosotros las creíamos, e Israel está luchando por su existencia? Nosotros vimos una agresión terrible contra Israel. 1.500 personas asesinadas, mujeres violadas, bebés masacrados. Y claro, uno no puede mantenerse indiferente. Y ahora cuando se hace toda la campaña internacional contra Israel, desde las filas de la izquierda global, y yo escucho a Ione Belarra, dirigente de Podemos, decir que deberíamos impulsar el debate a nivel europeo para aplicar sanciones económicas contra Israel ejemplares, contra los responsables políticos de este genocidio, contra Netanyahu. Los quieren meter en un tribunal internacional a los líderes de Israel. Quieren que España rompa relaciones con Israel. Entonces, yo por una razón de estilo, de ética, de realidad, porque a veces hay que situarse en la realidad. Yo no puedo estar del lado ni de la izquierda global
ni que estoy en el relato de estos acontecimientos y sé a ciencia cierta cómo fueron, porque yo sé a ciencia cierta cómo fueron. Nicolás lo sabe, tú, Bruno, lo sabes. Sabemos que jamás se infiltró en Israel y asesinó a 1.500 personas inocentes. Las asesinó de la manera más cruel y miserable que puedan pensarse. Y Israel es el único país en ese páramo del Islam en donde los cristianos podemos ir a una iglesia sin que nadie nos joda. Por más que algún grupo ultraortodoxo judío pueda escupir ante el paso de un religioso cristiano. Julio, Pero ahí... le quiero dar paso a Bruno para que él responda esa inquietud que hiciste al principio. Cuando vos marcabas esa agresión que está teniendo Israel. Y te lo pregunto, Bruno, ¿no tenemos una instancia que asumir nosotros, digamos, los católicos, en defensa de nuestra civilización occidental, digamos, con nuestros valores judeo-cristianos, como se extrae de la lectura de la Biblia, de alguna manera, ¿verdad? Antiguo y Nuevo Testamento, que se está dando en una batalla concreta en el terreno de Medio Oriente y que un bando está representado por Israel y el otro está representado por el Islam, Irán y otras naciones? ¿No tenemos nada, no tenemos una responsabilidad para asumir y Milei la está asumiendo? Nico, a mí con este tema se me ocurren muchas cosas. Se me ocurren un par que voy a utilizar solamente una y después voy a pasar a hacer una lectura. Bien. La tesis esta es un argumento, y lo digo yo mismo, para que ser claro con ustedes, con los oyentes, quizás un poco sofístico, lo acepto, pero tiene algo de verdad, por eso lo voy a decir. La postura que están defendiendo ustedes es la postura, y miren de quién, de Julio María Sanguinetti. Es como estar diciendo que ustedes están defendiendo una postura de Mujica. Porque la postura de Sanguinetti, y ya sabemos lo que es Sanguinetti, esto es algo interno entre nosotros, entre los uruguayos, es la de la trinchera de Occidente. ¿Y quién es la trinchera de Occidente? Israel. Y yo no puedo estar con Sanguinetti. Por más que diga una verdad, yo no puedo estar. No, pero hablando en serio. Entonces, ya es como para alarmarse o llamar la atención. Opa, Sanguinetti, entonces, ¿qué pasa aclaro que La trinchera de Occidente es un libro que escribió Sanguinetti que justamente tiene esta postura. Israel es el faro, la trinchera de Occidente en el hoy, ¿verdad? Entonces mi llamado, y acá en serio, o sea, es, opa, y esto entonces, estoy con Sanguinetti en esto, es la disyuntiva que planteo. Pero yo insisto, me parece que no tenemos que perdernos en ir a un bando o al otro. Por supuesto que lo que hacen jamás fue un acto terrorista, criminal, satánico, espantoso. Por supuesto que los musulmanes son mucho más radicales que muchos judíos que no son ortodoxos, como dijo Julio, y que son más radicales con el cristianismo en cuanto a la violencia, por lo menos hoy en día. Eso es cierto también. Ahora, eso no implica que los musulmanes sean malos, digamos, que el Islam sea malo, que como ha manifestado Julio, que como el partido de izquierda en España, como Maduro, como Nicaragua están con el Islam, entonces, bueno, entonces yo me voy con los judíos. Eso no es un razonamiento que se tenga que hacer consecuente en ese sentido. Yo creo que un católico debería posicionarse, como dijiste tú en un momento, Nicolás, a modo de pregunta, de forma equidistante, y decir, aquí está mal, por supuesto que este terrorismo está mal, pero esto otro tampoco es afín a lo católico. Porque recordemos, y ahí me estoy yendo, pero recordemos, para no hacer la lectura, no la hago, tengo un artículo aquí que se llama La limpieza étnica de Palestina, de Luis Alfredo Andreniet, publicado en Cabildo, y bueno, yo iba a hacer la lectura que es gráfica, pero no me quiero exceder. Recordemos que Israel también hizo actos terroristas para con los palestinos a lo largo de todas estas décadas. Entonces, no es ni de un lado ni del otro, es de forma, diría yo, equidistante. Bien, bien. Entonces, yo sé que Julio querés contestar, pero tenemos que avanzar en un último eje. Yo les voy a invitar a hacer un programa solo de este tema.
la hora entera solo de este tema. No desde la perspectiva de la postura de Milei, sino el tema. Israel, Medio Oriente, civilización occidental, toda esta cuestión, si están de acuerdo. Pero les voy a preguntar nuevamente entonces a Bruno, tema de Israel y Milei, ¿solución o no solución, avance o retroceso? Como quiera responderlo. En una palabra. No solución. Perfecto. Julio, ¿solución o no solución, avance o retroceso? Pues yo creo que es avance porque superó la postura izquierdista kirchnerista que era favorable al Islam radical. Bien. A través de las vertientes rusas, venezolana, etcétera, las que mencionó el mismo Bruno, ¿verdad? Que no es por estar a favor de Israel porque ellos están en contra. Vamos a hablar de eso, vamos a profundizarlo más en el próximo programa, si les parece, que está interesantísimo. Ahora vamos a pasar al último eje, que es, tenemos más ejes, pero se nos fue el programa, y fue sumamente entretenido. No sé qué, ahora vamos a ver qué piensan ustedes, pero creo que esto fue muy interesante. Hablemos del aspecto moral, ¿sí? Porque aquí está, es el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad, lo dice él, el propio Milei. Y yo creo que grandilocuente y todo debe ser cierto. Un liberal libertario religioso, como dijo Bruno. Y la verdad que eso es así. ¿Qué implica esto desde lo moral, desde los valores, desde los principios? Y lo voy a dejar a Bruno para que exponga esto en 3 minutos porque se nos acaba el tiempo, Bruno. Gracias, Nico. Bien rapidito. Voy a ir a un punto que es ilustrativo, es interesante. Hay muchos temas por tocar en este punto moral de Milei, pero muchos. Incluso la venta de niños, la venta de órganos, la eutanasia. Bueno, pero voy a ir a uno que es interesante, que hay un video por ahí circulando, donde Milei defiende abiertamente la prostitución, ¿verdad? Entonces, él en el video se lo puede ver, no sé si es en el programa argentino Polémica en el Bar, la verdad que no sé, pero él dice, si los intercambios son libres, si hago todo libremente, si los dos están de acuerdo, y él va diciendo eso, sobre todo la expresa, si los intercambios son libres, hasta con ese lenguaje economicista. Entonces hay una muchacha atrás de él gritando de fondo, alentando, que cada uno haga lo que quiera, dice 2, 3 veces, que cada uno haga lo que quiera. Entonces, ese planteo es el planteo típico liberal. Él es consecuente con su liberalismo. Y ese es el planteo, que haga uno lo que quiera, ese libertinaje absoluto, ese concepto falso de la libertad que no está atada con la verdad, sino que es un antojo, como dice Miguel Ayuso, la libertad entendida como antojo. Ese es el concepto liberal de la libertad que lleva íncito la decadencia y la disolución de los valores, de las costumbres, de la moral que estamos viviendo hoy. Por eso yo insisto, y cierro porque tengo 3 minutos nada más, no podemos ver una solución en un liberal, porque es parte del problema. No podemos ver específicamente una solución en un liberal en un aspecto moral, ético, de costumbres, de valores, porque él es parte del problema. Él es parte de este problema. Gracias, Bruno. Yo voy a contar algo. Porque los sacerdotes no pueden contar la confesión de nadie, pero uno puede contar su propia confesión, ¿está? Entonces no va a haber problema. Yo me dedicaba a sigo trabajando en la parte de internet y todo, pero antes hacía muchas páginas web, ¿está? Y uno de los clientes que yo tenía eran las escort, que contrataban páginas para exhibir sus servicios, ¿verdad? Yo me dedicaba a eso. Y me fui a confirmar con el padre Genaro, siendo católico, pero mi formación era muy escueta y mis prácticas católicas prácticamente nulas, ¿verdad? Como la mayoría de los católicos, Me fui a confirmar con el padre Genaro, que me agarró y me dio una paliza para todos lados, intelectual, moral, bueno, todo. Y en confesión le digo, bueno, padre, me dedico a esto, hago páginas, bueno. Dice, bueno, ¿qué problema hay? ¿Ni libre intercambio? Digo, no, pero mis clientes son
estas chicas, en muchas... Ah, no, me dice, si querés confirmarte, tenés que abandonar ese laburo. Pero padre Genaro, me quedo sin plata. Tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar... Bueno, Dios proveerá. Si precisás algo, me avisás. Mi padrino, ¿no? Es mi padrino, Genaro. Y bueno, me tiré al agua, me confirmé, dejé el laburo y me quedé así. Dios, ayúdame porque no tengo un mango. Y Dios me contuvo de inmediato. En algo que para mí no es menos que un milagro. Y una demostración de que ese es el camino de los valores correctos, que me aparta de esa tesis liberal de mientras sea todo libre y sea todo intercambio voluntario, bueno, entonces que cada uno haga lo que quiera, y esa es la moral, digamos. Eso para mí es una inmoralidad, pero es seductor en nuestra civilización porque hay un libre intercambio, porque hay un consentimiento, porque hay una formalidad empresarial de negocio, ¿verdad? Y te puede llevar a errores graves. Lo cuento con mi experiencia personal para que quede claro de cómo lo vive un católico, cómo es ese proceso para desarrollarse y estar más cerca de lo que tenemos que hacer, que ser otro Cristo, ¿verdad? Intentarlo por lo menos y fallar estrepitosamente. Julio, esto es para darte un marco complicado, porque este es el eje más complicado, me parece, para tu postura, o no, veremos. ¿Qué pensás vos en tema de valores? Las tres interrogantes que dejo en este programa se las dejo planteadas a Bruno y a los oyentes. Una es, hay una conspiración global y la nueva derecha europea, el actual Estado de Israel, el propio Milei y otras fuerzas son partes de esa conspiración global, o está fracturada la estructura que impulsa el mundialismo y hay una fuerza por un lado y otras fuerzas por el otro lado y no tenemos una situación homogénea. La segunda, si solo fuera Milei, naturalmente yo estoy en contra de ese liberalismo de la misma manera que tanto está Nico como Bruno, pero que el tema es que no está solo Milei, ni solo él corta el pescado. Y entonces la otra reflexión que dejo, las otras fuerzas que son partícipes de este proyecto porque han visto la oportunidad, que me va a permitir dejar la tercera pregunta, han visto la oportunidad de entrar a cortar el bacalao, como se dice, que hace tiempo que no lo cortamos, que nos tienen afuera de la Troya. No están con la bandera del liberalismo en su cabeza ni en su accionar. Y sin embargo están ahí. Entonces, el liberalismo en nuestras patrias, el liberalismo económico fue implantado por los gobiernos militares. Estuvo en el gobierno de Pinochet. En el gobierno de Pinochet se aplicó el liberalismo económico. En el gobierno argentino también. Y en el de Uruguay también. Con Martínez de Hoz, con Beck Villegas. Esto no es ninguna novedad, esto que trae acá Milei en lo económico. Incluso diré, muchas de las cosas que él está trayendo ahora en la Argentina ya son razones de funcionamiento tradicional en algunos de los países más avanzados económicamente del mundo, que están absolutamente Lo aplicó Bolsonaro también, lo aplicó Bolsonaro. El problema es la parte moral y la ética del liberalismo. Pues estamos de acuerdo. No es buena y es nuestro deber combatirla. Ahora, vuelvo a lo que dije al principio del programa y con eso voy a terminar. Que la política sea el arte de hacer lo poco o mucho que podamos por el bien común, ¿verdad? Lo poco o mucho que nos deje hacer la política por el bien común. Y que ese poco o mucho que podamos hacer por el bien común, lo hagamos donde sea y desde donde sea sin abandonar nuestros principios. Julio, esto quedó muy yo claro. No he escuchado, perdonen que enfoque a Victoria Villarroel como el ejemplo. Yo no le he escuchado defender ningún principio moral, liberal a Victoria Villarroel. Ninguno. Bien, Julio, ninguno. Te tengo que sí plantear avance o retroceso. Quedó claro tu lógica de decir, bueno, busquemos lo posible para el bien de todos nuestros conciudadanos, ¿verdad? Pero desde la perspectiva moral que tú dijiste no es buena, o sea que coincidimos todos que no es buena, pero que es atractiva. Eso lo planteé yo porque ese es el peligro, porque además esa es la definición del pecado.
El demonio te presenta el costado atractivo del pecado, porque si no, ¿qué te va a mostrar? ¿Que te vas a perder, echar a perder tu alma? No, no, te muestra el costado atractivo que además es de corto plazo, ¿verdad? Entonces yo te tengo que presionar por avance o retroceso en este tema, porque pareciera que si estamos todos de acuerdo que no es bueno, es un retroceso, ¿verdad? Mira, ¿O no? ¿será avance o retroceso? Perdona la respuesta que te la di. ¿Será avance o retroceso en la medida que el pueblo católico argentino se deje de seducir por las ideas liberales o no? Y que los sectores que dentro del grupo que está gobernando ahora la Argentina, que no son afectos al liberalismo, arríen las banderas y cedan a este impulso del liberalismo. En ese caso será retroceso. Y si no, será lucha interna dentro de fuerzas que están de acuerdo para algo y ahí están compitiendo. Acá no hay nada decidido, veamos lo que nos da la Bueno, vida. De momento, sacamos a los kirchneristas, ¿eh? Los sacamos de la Troya, se fue la izquierda argentina del poder, bien. la sacaron, la sacaron. Bruno, esta perspectiva de decir, que dice Julio, muy inteligente Julio, siempre con toda su respuesta, muy astuto. Dijo, será un retroceso si los que no adhieren con los valores del liberalismo arrean las banderas, las tiran al suelo y se dejan seducir por el liberalismo. ¿Respuesta a esto? Es que está claro que si hay alguien que lo debe haber que no es afín al liberalismo, ya ha consentido en él al aliarse con este hombre, con Milei, ha consentido. Me consta que Villarruel, esto no es, vamos a ser prudentes, pero me consta que Villarruel, me lo han dicho gente que la conoce muy bien, que conoció al papá muy bien, ya no está afín al catolicismo, vamos a decirlo así, en su eje íntimo y personal. Y esa es la razón por la cual se pliega a mi ley, porque si no, yo, por ejemplo, o un católico, yo no soy un católico consecuente ni santo ni nada, pero un católico de ninguna manera puede plegarse a un tipo como Milei, que es un liberal religioso, sí que conoce la doctrina católica. Eso explicaría por qué ella lo hizo. Pero bueno, más allá de eso, está claro que el liberalismo se ha impuesto. Él es el presidente, primero, es el que tiene más poder. Y con esto que yo he mencionado de la ESI, de que promover la ESI, el decreto de hace un par de días que es liberalismo radical, absoluto, total. Entre otras cosas, yo creo que está demostrado que el eje de él va a ser el liberalismo. Y si hay alguien ahí dentro que no es liberal, bueno, o se va a tener que plegar al liberalismo o se va a tener que salir. Bien, queridos amigos, yo creo que cumplimos con la consigna de generar un debate sustancioso, interesante, rico. Yo creo que lo que hoy logramos en controversias es ilustrar de la mejor manera posible en la realidad, con todo lo complejo que es hacerlo, lo que es la ética de la responsabilidad y la ética de los principios en el enfoque de un tema, ¿verdad? Lo cual no significa que quien defiende la ética de la responsabilidad no tenga principios, o el que defiende la ética de los principios no tenga responsabilidad, sino dónde están los focos de lo que se prioriza. Creo que los dos han sido fieles defensores de el núcleo de estas dos cuestiones, y me parece que hasta tiene un valor filosófico este debate para decir, bueno, quieren estudiar estas dos éticas, miren este debate y vean cómo se enfoca, estos dos gladiadores cómo enfocan el tema, desde las dos éticas, y aprendan, y enfóquenlo en otro lado. Les quiero agradecer, esto da para mucho más. Los quiero invitar para el próximo programa que lo hagamos sobre Israel, si están de acuerdo, lo hablaremos ya off the record, y a Bruno después lo vamos a rezongar porque Julio nos asoció con Julio María Sanguinetti, nos hubiera mandado a la mierda. Vos me hubieras mandado la mierda y era menos ofensivo, pero bueno, después lo vamos a hablar. Se puso más picante Bruno que Julio, pero Julio también agarró los guantes cada tanto. Inauguramos la temporada de debates en controversia. A ver si conseguimos algún zurdo que venga alguna vez, que no tenga miedo. ¿No? Como sea tu disposición, aquí estaremos. El tema es seguir debatiendo y ver un poco de luz en todo esto, ¿verdad? Gracias Julio, gracias por este debate y gracias por esta comunicación. Pues ha sido un gusto compartir con Bruno
me voy mejor de lo que empecé. Creo que esto da para mucho más. Solo redondear una cosa muy importante para mí. También está que muchos a veces perdemos de vista el sufrimiento. En la Argentina hay gente que está sufriendo terriblemente. Y muchos que están dentro del gobierno de Milei quizás también incluso están para ver si pueden aliviar ese sufrimiento. No olvidemos que hay más de 1000 oficiales de las Fuerzas Armadas Argentinas en condiciones de prisión miserables. Y que quizás hay algunos ahí adentro que están tratando de buscar una manera de quitarles ese tormento, que es un tema que no pudimos tocar porque no pudimos hablar de las Fuerzas Armadas, sí, pero que también es válido y también es importante, porque yo lo decía en el grupo y lo vuelvo a decir acá, somos dueños de nuestro sacrificio, de nuestro arrepentimiento y de nuestro sufrimiento, pero no del de los demás. Muy bien. Y a veces tenemos que velar por el de los demás, y a veces quizás no tenemos que ser tan rígidos en el momento de tomar decisiones de cómo actuar. Pero no es una crítica a Bruno, ni mucho menos, porque sé que tiene una alta sensibilidad. Criticalo tranquilo, no. Nos asoció con Sanguinetti, matalo. Nos dijo que estamos con Sanguinetti, matalo nomás. Bueno, gracias Julio. Sin lugar a duda, no hay un 60% de argentinos liberales libertarios. Ahí hay muchas necesidades que llevaron a votar a Milei. Bruno, te saludo también y concluí, porque ahí Julio metió una conclusión, te la permito a vos también. No, yo creo que ha sido suficiente, me he sentido muy cómodo, me ha encantado. Un agradecimiento a Julio por el debate o el diálogo tan respetuoso, y el agradecimiento a ti también, Nico, por conducirlo de manera tan eficiente. Un abrazo para los dos y muchas gracias. Fuerte abrazo, que Dios los bendiga a todos, que Dios bendiga a ustedes también que nos están escuchando y nos están viendo por Controversias Radio. Nos vemos la semana que viene, lunes, para seguir haciendo controversias. Que Dios los bendiga. Chau.